Daniel, capítulo 3, versículos del 26 al 30. Leo para ustedes la palabra de nuestro Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores y los del consejo real para mirar a estos hombres, que el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas habían cambiado, ni olor de fuego había en ellos. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey desobedecieron y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se da el decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén. El final del capítulo 3 del libro de Daniel nos presenta más bien el final de una fantástica historia, la historia de estos tres jóvenes hebreos que vivieron en los tiempos de la deportación de Judá después de la destrucción de Jerusalén a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Una historia que podríamos resumir en la frase: valientes siervos de Dios. Así podríamos resumir esta historia: valientes siervos de Dios. Así se mantuvieron estos tres jóvenes cuando estuvieron a punto de perder sus vidas, pero su confianza y la fe en Dios, en su Dios, fue mucho más fuerte que la presión que recibieron por parte del rey de Babilonia para adorar la estatua que él mismo había levantado. Valientes siervos de Dios. Un comentarista al respecto de la valentía dice lo siguiente: la valentía por sí sola no es una virtud espiritual, pero cuando esa valentía procede de una convicción inquebrantable de la verdad inmutable de la palabra de Dios y de una decisión personal de invocar lo que Dios dice, entonces sí es la virtud espiritual de caminar en la fe. Cierro el comentario. Dios soberanamente bendijo la valentía de estos muchachos. ¿Y de qué forma la bendijo? Enviando a su propio Hijo para salvarlos del horno de fuego al que fueron lanzados, atados y con todas sus vestiduras. Hermanos, debemos recordar que este cuarto hombre que vio Nabucodonosor salvando a estos tres hombres del horno ardiendo es el mismo que salva a los escogidos de Dios del horno del infierno. Eso es lo que anticipaba esta escena de esta fantástica historia del capítulo 3 de Daniel. Y hermanos, no debemos olvidar ese gran detalle. Ahora, como resultado de esta intervención divina, en estos últimos versículos del capítulo 3, veremos el propósito principal de este acto de salvación. El propósito principal de este poderoso acto de salvación de parte de Dios para con estos tres jóvenes es
que la gloria de Dios sea reconocida y que solo a Él le sea entregada. Ese es el tema de estos últimos versículos del capítulo 3. Que la gloria de Dios sea reconocida y que solo a Él le sea entregada. Hermano, ¿te has preguntado qué habría pasado si Dios no hubiera salvado a estos tres jóvenes? Pregúntate por un momento, ¿qué habría sucedido? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera salvado a estos tres jóvenes? Bueno, ¿quién se llevaría la gloria de esta historia si Dios no hubiera actuado soberana y poderosamente al salvar a estos tres jóvenes? La respuesta es Nabucodonosor, ¿verdad? Pues este rey fue el que fabricó la estatua. Él dio la ley para que la adoraran. Él ejecutó el castigo a los que no cumplieron su ley. Por lógica, si Dios no hubiera obrado de esta forma tan milagrosa, Nabucodonosor se lleva la gloria y el reconocimiento, aunque fuera temporalmente. Por eso es que le he puesto como título a la predicación de esta noche: el reconocimiento de la gloria de Dios. El reconocimiento de la gloria de Dios. Un concepto tan olvidado hoy día. Hablamos mucho de la gloria de Dios, pero que poco sabemos de la gloria de Dios. Y tristemente, en el ámbito evangélico y cristiano, qué poco se busca darle la gloria a Dios. Vivimos en un mundo y en un tiempo, al igual que en el tiempo de estos tres jóvenes, al igual que en el tiempo de David, vivimos en un mundo donde el hombre busca su propia gloria. ¿Cómo entonces podemos reconocer y darle la gloria a Dios? Bueno, los versículos que vamos a estudiar a continuación nos muestra que una de las formas, no voy a decir que sean las únicas, pero una de las formas en que se le da la gloria a Dios y reconocemos la gloria de Dios es viendo su poder. Al ver su poder, al bendecir su nombre, ya su nombre manifiesta la gloria de Dios. El solo pronunciar el nombre de Dios es darle la gloria a Dios. Al restablecer y reconocer sus mandamientos, mandamientos justos, no injustos como los de este rey de Babilonia. Y de una manera muy particular, cuando se restablece y se honra no solamente el nombre de Dios, sino al pueblo de Dios. Ese es el bosquejo que vamos a desarrollar. Un asombro, una admiración y un restablecimiento. Un asombro, versículos 26 al 27, una admiración en el 28 y el restablecimiento de la ley de Dios y del pueblo de Dios o de sus elegidos, versículos 29 al 30. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló diciendo, recordemos versículos anteriores, estos tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado. Allí fueron lanzados, atados con todas sus vestiduras. Entonces el rey Nabucodonosor ve a 4 hombres, un cuarto hombre con ellos, y el texto nos dice que se paseaban, que caminaban en medio del fuego. Esto sorprende al rey Nabucodonosor de tal manera que luego se acerca, y solamente pensemos, hermanos, esto, un horno ardiendo, 3 jóvenes lanzados allí, un cuarto hombre en medio de ellos, y a ninguno de ellos les pasa nada. El rey estaba verdaderamente asombrado por lo que había acabado de presenciar y les dice, los llama Sadrac, Mesac y Abednego, y miren cómo los reconoce: siervos del Dios Altísimo.
¿Recuerdan las palabras de estos tres jóvenes cuando ellos dijeron al Dios que servimos? Bueno, esas palabras quedaron grabadas en la mente de ese orgulloso y prepotente rey. Cuando ve el poder de Dios manifestado salvando a estos jóvenes, él recuerda esas palabras. Ellos no son mis siervos, son siervos del Dios Altísimo. Y les llama: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Ahora, no solamente estaba sorprendido este rey, todos los que estaban allí presentes, que se habían reunido para ver esta masacre, ver estos cuerpos asándose por el fuego, seguramente algunos de ellos con lascivia, con gozo, porque fueron los que lo denunciaron y querían ver que la sentencia sobre ellos se ejecutara. Seguramente en ellos había ese pensamiento malo de ver sus cuerpos chicharronados por el fuego. Bueno, todos ellos también fueron sorprendidos. Versículo 27: y se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores y los del consejo real para mirar a estos hombres. Y miren los detalles que nos da Daniel en la segunda parte del versículo 27: que el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas habían cambiado, ni olor de fuego había en ellos. Hermanos, es asombroso que estos jóvenes estaban totalmente ilesos, pero el asombro tanto del rey como de los que estaban allí cerca no era tanto por lo que les sucedía a estos jóvenes, sino por lo que su Dios, en el cual ellos confiaron, hizo a través de ellos. El milagro poderoso de Dios, del hombre, del cuarto hombre, del Hijo de Dios, protegiéndolos, es lo que los lleva a asombrarse. Y aquí, hermanos, hay que hacer una reflexión. Es tan difícil pensar en una salvación parcial o incluso en una posibilidad de la salvación por parte de Jesucristo. Recuerden que ese cuarto hombre es Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad. Una cristofanía en el Antiguo Testamento que apuntaba a la salvación y a la redención de su pueblo, de sus elegidos, de sus hijos. Por eso estos detalles que nos da el versículo 27, de que estos tres jóvenes salen totalmente ilesos, nos lleva a pensar en la salvación ejecutada por Cristo a favor de los elegidos. Pensar que Cristo vino a salvar parcialmente o incluso que Él crea una posibilidad de salvación es un insulto a su obra redentora. Ni siquiera podemos pensar que el hombre puede aportar en algo para su salvación. Y los detalles están aquí. ¿Qué nos dice el versículo 20? El versículo 20 nos dice que ellos fueron atados. Y por eso hacía tanto énfasis en esa parte. Fueron atados, lanzados al horno de fuego. Ellos por sí mismos no podían salvarse. Estaban incapacitados para salvarse. Si el cuarto hombre, si la segunda persona de la Trinidad no interviene, para ellos era imposible la salvación. Al igual que para nosotros, si la segunda persona de la Trinidad no interviene a favor nuestro, para ningún hombre es posible la salvación. Pero Jesucristo hizo posible la salvación. Y Él no solamente vino a generar la posibilidad, sino que Él salva eficazmente, como lo hizo con estos tres jóvenes. Hagamos una hipótesis. Vamos a pensar en una hipótesis. Si ellos hubieran podido soltarse por sí solos o que las llamas consumieran primero los lazos con que estaban amarrados y hipotéticamente sus cuerpos soportar el fuego, como mínimo
habrían salido de este horno de fuego oliendo a fuego. Sus vestiduras como mínimo se habían quemado. Pero los detalles del versículo 17 nos dice de que salieron intactos. Ni un cabello tocó el fuego. Esto es una salvación eficaz y poderosa, la misma que Cristo efectúa en nosotros. Es imposible pasar de largo sin hacer énfasis en ese detalle que el texto nos da. Ahora, todo esto lleva a una admiración. Hay un asombro, pero también hay una admiración. Y hasta el más altivo y orgulloso hombre, como lo era Nabucodonosor, terminó admirando y alabando al Dios de los hebreos. Versículo 28, Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey desobedecieron y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aparte a lo que el rey se imaginaba y dentro del conocimiento del concepto que se tenía en ese entonces, es que los ángeles al servicio de los dioses estaban para servir efectivamente a un pueblo, a la humanidad. Y por eso él le llama el ángel. Pero ya sabemos, este ángel que representa es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y efectivamente el Padre fue el que lo envió. El plan de redención, el Padre planifica, el Padre envía al Hijo. El Hijo acepta el encargo, el Hijo acepta la misión, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo aplica ese plan. Efectivamente, el Dios de estos jóvenes hebreos fue el que envió a su protector, a su Hijo, para salvarlos. Y esas son las palabras de bendición que termina diciendo este hombre asombrado, admirado y ahora derrotado en su orgullo por lo que está evidenciando, por el testimonio del poder de Dios. Ver el poder de Dios glorifica a Dios. Si existieran más dioses con este poder de proteger y de cuidar, seguramente serían merecedores de alabanza y reconocimiento de gloria. Pero hermanos, solo hay uno como el Dios de estos hombres, solo hay uno como nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y es por eso que Moisés, en su canto allá en Éxodo capítulo 15, 11, cuando Dios venció a otro que se creía Dios, Moisés hace esta pregunta retórica en medio de su canto: ¿quién como tú, Jehová? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Es una pregunta retórica. No hay ninguno como nuestro Dios, no hay ninguno como el Dios de los hebreos. Y ese es nuestro Dios. Pasamos de un hombre lleno de ira porque no fue adorado a un hombre lleno de asombro y convirtiéndose en un adorador. Efectivamente, lo que dice el salmista en el Salmo 76, versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará, se cumple en este rey y se cumplirá en todo aquel altivo y orgulloso que se cree Dios, pero al final terminará doblando su rodilla, adorando, admirado por el gran Dios, por el único Dios verdadero, aunque ya su admiración o su reconocimiento de su gloria no le sirva para nada. Muchos tendrán un final no como el de este rey. Muchos tendrán un final muy triste, ya no en un horno de fuego, sino en el horno del infierno. Ahora,
después de dar la gloria a Dios, viene el restablecimiento de los mandatos de Dios. Y es que la misma ley de Dios glorifica a Dios. El mero hecho de tener en mente y presente la ley de Dios glorifica a Dios, al Dios que la dio. Hay una gran necesidad en esta historia magnífica de restablecer la ley de Dios. Recuerden, iniciamos el capítulo 3 con una ley de un hombre, una ley injusta que iba en contra de la ley divina, de los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás delante de ellos. Este hombre estaba haciendo todo lo contrario, presentando dioses falsos delante de él, no solo de él, sino de su pueblo y del pueblo de Dios, y también obligándolos a adorarlos. Una ley injusta en contra de la ley justa de Dios. Pasamos de una ley injusta y arbitraria a una ley justa y coherente, decretada por este mismo rey. Versículo 29. De mí pues se da el decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. La restitución de la ley de Dios, la restitución del verdadero Dios. Miren, hay una ironía, una especie de ironía en este versículo 29. Este hombre que había dado un decreto para que adoraran una imagen, muy probablemente de él mismo, está diciendo de que el que dijere blasfemia contra el Dios, pues él mismo debería haber sido condenado por esta misma ley, porque él terminó, más bien al principio lo que hizo fue blasfemar contra el verdadero Dios. Esas son las ironías que encontramos a veces, no solo en la Escritura, sino en el diario vivir. Los impíos, inconscientes de sus pecados o conscientes de sus pecados, terminan siendo incoherentes con ellos mismos, con lo que pronuncian y con lo que dicen. Por eso la coherencia, la ley y la justicia solamente la podemos encontrar en el Dios justo y verdadero, en nuestro Dios, el Dios de los hebreos. Pero no solamente está el restablecimiento para darle la gloria a Dios de su ley, también está el restablecimiento de los que permanecen fieles y firmes a Él. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció, o podemos cambiar esta palabra por honró, a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ya ellos habían sido puestos como gobernantes y líderes de esas provincias. Ahora este rey, reconociendo la grandeza, el poder de Dios, obrando para salvar, lleva a estos jóvenes, los siervos de Dios, no solamente a recuperar su posición, sino a llevarlos a un nivel un poco superior. Una restitución para estos tres hombres, para Sadrach, Mesach y Abednego, una restitución temporal, una restitución terrenal, y que seguramente, no nos lo cuenta el texto, pero por lo que podemos ver en los contextos y el contexto del tiempo, seguramente esto traería para ellos mucho más responsabilidad. El ser restituidos podía incluso dañar sus corazones. No conocemos más de estos tres jóvenes, no volvemos a conocer de ellos en el resto de la Escritura. Lo único que sabemos es que Dios, cuando recibe su gloria, también lleva a que honren a su pueblo. Estos tres jóvenes reciben una restitución temporal, pero están a la espera de la restitución eterna. Lo temporal es temporal, lo terrenal es temporal. Lo que verdaderamente se debe esperar es en la restitución eterna, como hijos de Dios, en el reino de Dios eternamente.
Ellos no gobernarán en la eternidad al lado de Nabucodonosor. Ellos reinarán al igual que todos sus hijos al lado de Cristo, de Dios mismo hecho hombre. Esa es la promesa. Reinaremos con Él eternamente. Estos jóvenes tenían esa esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Ellos allí, junto con todo su pueblo, con toda su iglesia, verán y contemplarán y se deleitarán en la gloria eterna de su Salvador. Esa es la mayor gloria, esa es la mayor honra para cualquier ser humano, pero solo los elegidos tendrán ese privilegio de ver, contemplar y deleitarse en la gloria eterna de su Salvador. Esa es la esperanza de estos jóvenes, esa debe ser nuestra esperanza. Y saben, hermanos, esa también era la esperanza de Cristo. Ese es el deseo y la oración de Cristo. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 1. Dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Que vean a tu Hijo, es lo que Él está pidiendo, que contemplen a tu Hijo, que se deleiten en tu Hijo. Ahora, era difícil entenderlo desde esa perspectiva porque el Señor ya se estaba preparando para morir en la cruz. ¿Y cómo desde la cruz ver la gloria de Dios? Bueno, desde allí se manifiesta la gloria de Dios salvando, como salvó a estos tres jóvenes del horno ardiendo. Cristo en la cruz salvó a todo su pueblo, a todos los elegidos. Lo vieron, le reconocieron, solo los suyos. Contemplaron su gloria y ahora nos deleitamos en su gloria. Versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Plan de redención, el Hijo llevando a cabo el plan de redención. Ahora pues, versículo 5: Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Versículo 22, y miren, Él pide la gloria para el Padre, Él pide su gloria, pero también pide de que nosotros nos deleitemos y estemos en su gloria. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Allí veremos la gloria de nuestro grandioso Salvador. La veremos, la contemplaremos y nos deleitaremos en su gloria eterna. Jonathan Edwards dijo lo siguiente frente a la gloria de Dios: Dios es glorificado no solo cuando vemos su gloria, sino cuando nos regocijamos en ella. Cuando aquellos que la ven se deleitan en ella, Dios es más glorificado que si solo la vieran. Hermanos, te pregunto en esta noche: ¿tú has visto la gloria de Dios en tu vida? Tienes que contestar que sí, porque Él te sacó de la oscuridad en la que vivías, te libró del horno ardiendo, de las consecuencias de tu pecado. Él cambió tu vida, cambió tu corazón. Tú ya no eres lo mismo que eras antes. Tú has visto la gloria de Dios reflejada en tu vida y de manera poderosa. Ya no eres el mismo.
Cristo te cambió, Cristo te salvó. Ahora, ¿por qué no contemplas la gloria de Dios? ¿Por qué no te deleitas en la gloria de Dios? Mira, en esta noche, la mayoría de nosotros hemos traído delante del trono celestial nuestras oraciones. Y muy seguramente Dios, muchas de nuestras peticiones las va a cumplir. Y no tanto porque se las pedimos, sino porque hacen parte de sus propósitos y de su bendita y santa voluntad. Pero igual nosotros debemos pedir. Y Él espera que nosotros pidamos. Ahora, tú esperas en Él que se cumpla conforme a tu voluntad o conforme a la voluntad de Él. Porque mira, la fe, mi hermano, no se trata en creer que Dios puede hacer todo lo que le pedimos. De eso no se trata la fe. La fe se trata de que aún en medio de las circunstancias difíciles, cuando nosotros pedimos a Él, Él puede solucionar la dificultad difícil. Él puede darnos lo que pedimos. Pero si no lo hace, igual Él prometió estar en medio de esa circunstancia difícil a nuestro lado. La fe no consiste en creer que Él va a hacer todo lo que le pedimos. La fe consiste en creer lo que Él dice, y Él dice: nunca te desampararé. Estos jóvenes creyeron en eso. Ellos creían que Él tenía el poder para salvarlos, pero mayor aún creían que Él nunca los iba a desamparar. ¿Qué necesidad traes hoy delante de Dios? Enfermedad, economía, dificultades con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, dificultades financieras, dificultades laborales. ¿Qué petición traes hoy delante de Dios? Bueno, tráela con fe. Tráela con fe, creyendo en que Él dijo: nunca te desampararé. Así tu circunstancia no cambie, Él nunca te desamparará. Tienes que creerlo. Que el Señor nos ayude a creer en que Él nunca nos desamparará, y que la honra y la gloria es solo para Él, pero por su bendita misericordia, amor y bondad nos prometió darnos la gloria eterna, para contemplar su gloria, para ver su gloria y deleitarnos en su gloria. Eso, hermanos, es lo que verdaderamente nos debe mantener firmes y valientes en medio de la circunstancia, por difícil que sea, creyendo que Él nunca nos desamparará. Amigo, ¿cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién confías? Cristo para ti no te promete eso. La Escritura dice de que para ti la ira de Dios está sobre ti, porque adoraste a ídolos de este mundo, porque lo rechazaste a Él, al Dios verdadero. Por eso su ira está sobre ti. Pero ¿sabes cuál es la esperanza para ti hoy? De que este mismo hombre que vio este rey, el mismo que hemos visto nosotros en la cruz llevando nuestra culpa y nuestros pecados, el mismo en el que creemos que salvó nuestras almas, el mismo en el que creemos veremos su gloria eternamente, Él promete no rechazar al que viene arrepentido de una manera sincera delante de Él, buscando su perdón, buscando su misericordia. Esa es la invitación y la esperanza que te damos en esta noche. Ven a Cristo, y Él puede librarte del fuego del infierno, de las consecuencias de tu pecado. Oremos. Gracias, Padre, te damos
tu palabra, por este capítulo 3 del libro de Daniel. Maravillosa historia, pero no por estos tres jóvenes, sino por lo que tú hiciste en medio de estos tres jóvenes. Maravillosa historia, la historia de la salvación, la historia de la redención. Maravilloso Dios, poderoso Dios, salvando a pecadores como nosotros. Oh, qué gran historia. Nosotros la creemos, nosotros vivimos por ella y por eso te damos la gloria en todo, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera valiente en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de este mundo caído. Ayúdanos a ser valientes, siervos de Dios, para tu gloria eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.